Los fluidos que circulan por una tubería tienen generalmente distintas propiedades, por lo tanto, para su medición se requieren distintos principios. Un método de medición está basado en el principio de presión diferencial. Hace 300 años, un físico y matemático suizo llamado Bernoulli descubrió la relación directa entre presión y velocidad de un fluido que circula a través de una tubería. Tiempo después, un físico italiano llamado Venturi desarrolló experimentos con fluidos y en 1797 construye el primer caudalímetro para tuberías cerradas. Hoy es conocido como tubo de Venturi. Así es como funciona cualquier caudalímetro por presión diferencial. Existe una restricción artificial, es decir, una reducción de diámetro integrada al tubo por donde pasa el fluido. En nuestro caso, utilizamos y creamos una placa de orificio. En la tubería se encuentran dos salidas que se encuentran ubicadas antes y después de la placa de orificio. Dos tubos, o en nuestro caso mangueras, conectan las salidas con el medidor de presión diferencial deseado. En este medidor existe un diafragma que divide dos cámaras que puede medir presiones diferenciales muy pequeñas. Cuando el fluido no circula, la presión antes y después de la placa es la misma. Pero, a medida que el fluido comienza a circular, la velocidad de la cercanía a la placa comienza a aumentar debido a la reducción del diámetro. Es el mismo efecto que sucede cuando tapamos una manguera, por ejemplo, con un dedo. Al mismo tiempo tenemos una depresión, es decir, una disminución de la presión en ese punto. En la cámara del sensor se detectan valores diferentes de presión, presión alta antes de la placa y presión baja después de la placa. Esta diferencia de presión es una medida directa de la velocidad del fluido y por tanto del caudal a través de la tubería. Entonces, si la velocidad es mayor, la caída de presión también será mayor. Hemos construido una placa de orificio para entender el comportamiento de un fluido a través de la misma. Vamos a poner a prueba la diferencia de velocidad y la diferencia de presión antes y después de la misma. Para la construcción de nuestro prototipo necesitamos espigas de 3/4, tubería de cobre de 3/4, un acople de 3/4, espigas de 1/4 y una arandela con diámetro interior de 13 milímetros. Primero se separaron las espigas de 1/4. Después se realizaron medidas para colocar los orificios donde iban a ir colocadas las espigas. La distancia entre las mismas tiene que ser igual. En nuestro caso, decidimos colocarlas a 5 milímetros de cada lado de la placa de orificio. El diámetro interior de nuestra arandela no era el requerido, así que fue necesario abocardarla para llegar a los 13 milímetros. Después, para colocar la placa de orificio en el centro, fue necesario rebajarla. Una vez que conseguimos el diámetro adecuado, la centramos con otro pedazo de tubería. Colocamos pegamento y unimos ambas partes de nuestra tubería. Apoyándonos de un pegamento, colocamos provisionalmente las espigas. Para la colocación definitiva de las espigas, hemos preparado resina, la cual nos va a servir para unir las espigas a las tuberías de cobre. Posteriormente, se coloca la resina de manera uniforme.
Del mismo modo, colocar las espigas de 3/4 en los extremos de las tuberías. Una vez concluido eso, se procede a pintar ya las pruebas en laboratorio. Para el proceso de experimentación, conectamos nuestra placa de orificio a una entrada de agua y hacia un depósito. También hicimos conexiones con mangueras hacia un medidor de presión e hicimos medidas cada 10 litros por minuto. Durante la prueba de nuestra placa con orificio vimos una diferencia de las velocidades que calculamos. Vimos que la velocidad ideal es mucho mayor a la velocidad real que obtuvimos durante la experimentación. Gracias a la diferencia de velocidades y gastos pudimos calcular un coeficiente de flujo que es igual a 0.54, bastante próximo al valor teórico que el profesor nos dio en clase, 0.5. Si observamos los valores de los números de Reynolds, obtenemos valores superiores a 4000, lo que nos indica que estamos trabajando con un fluido turbulento, lo cual es normal puesto que la velocidad aumenta después de pasar la placa de orificio, lo que provoca un incremento en el número de Reynolds. Dentro de las ventajas que encontramos al realizar la placa de orificio, tuvimos pocas restricciones de instalación, bastante fiabilidad y una simplicidad en el diseño, además de un bajo costo de construcción y de un fácil manejo. Dentro de las desventajas podríamos mencionar que no hay una buena precisión para la recopilación de datos.